que es el problema principal de la Unión Europea en este caso. Vale, muy bien. Nos vamos a centrar sobre todo en YouTube, Instagram y Twitter. Y ahora, ¿por qué esas tres? Bueno, pues una de las primeras razones es porque la presencia del Parlamento Europeo, no solo ya de la Unión Europea en general, el Parlamento Europeo específicamente, ha ido increciendo durante los 2 últimos años. Ha crecido un 48% en YouTube, un 110% en Twitter y un 330% en Instagram. Entonces, respecto a este aumento tan brutal de los seguidores en estos 3 tipos de redes, creemos que son relevantes. Pero esta no es la principal razón, porque la más importante es, ahí viene, la cantidad de usuarios jóvenes que hay en estas redes. Porque, bueno, a ver, ahora mismo, pues a lo mejor no es el mejor momento para lanzar la pregunta porque hay poca gente, pero ¿cuántos de vosotros tenéis Instagram? Vale. ¿Cuántos de vosotros tenéis Facebook? Bueno, pues más de lo que debería. Normalmente, Facebook, aunque tiene iniciativas muy interesantes también, no es una de las redes sociales en las que hay más jóvenes. Entonces, por eso nos hemos centrado en esas 3. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué se hace en cada una? Pues en Instagram y en Twitter lo que encontramos es una participación que viene más de la vía institucional. Es decir, son las propias cuentas del Parlamento Europeo las que se ponen a publicar contenido, vídeos, es decir, contenido audiovisual, lo que tenemos aquí. Ahora vamos a entrar en ejemplos. Y sin embargo, en YouTube se ha optado más por la vía individual y por hacerlo a través de agentes particulares, es decir, youtubers más conocidos que pueden tener un mayor alcance que si los vídeos los subiera la Unión Europea. Es decir, si sube un vídeo Forfast sobre la Unión Europea y si sube un vídeo la Unión Europea sobre la Unión Europea, ¿qué vídeo va a haber más gente? Ahí está, vale. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos materiales. Bien, en Twitter el ejemplo que hemos elegido es un vídeo en el que varios personajes conocidos en el panorama nacional pues explican por qué ir a votar en las elecciones europeas sería algo importante. Entonces, vamos a ponerlo porque dura nada más que 1 minuto. ¿Se abre el hipervínculo? Sí. Ah, genial. Bueno, estupendo. Reyes, que me han dicho que no vais a ir a votar el 27 de mayo. En las últimas elecciones europeas, el 75% de los jóvenes no votó. Desde aquí os animo a que todos los jóvenes votemos el 26 de mayo en las elecciones europeas. Los jóvenes tenemos que decidir sobre nuestro futuro. Por la solidaridad, por los derechos humanos. Por ese Parlamento Europeo, estaremos por las calles como simpatizantes contra Manobos. Por el medio ambiente, por la educación, por la sanidad. Siempre queremos que las cosas cambien, pero para que las cosas cambien también hay que pasar por el voto. Hay que votar. Es una responsabilidad. Y si no, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a estar ahí? ¿Con el jiji y el jojo? La única forma que tenemos los ciudadanos de que nuestra voz cuente. Porque si no, nunca van a cambiar las cosas. El 26 de mayo. Si vivís en Liechtenstein o en Bélgica o en Italia, igual votáis el 24. Enteraos que ya sois mayorcitos. El voto es el arma más poderosa que tiene el ciudadano, así que votes por lo que votes. Vota. Votar. Votar. Vota. Ir a votar. Es gratis, votar. Vale, pues entonces no es solo este vídeo, hay muchísimos otros ejemplos de iniciativas que ha tomado el Parlamento Europeo en Twitter. Ahora, después vamos a entrar en otra, por cierto. Pero en Instagram nos encontramos, uno de los eventos que ha mencionado Israel, es esta campaña publicitaria que consiste en que si no votas, eres invisible. Otra vez se repite esa idea de que si no votas y manifiestas sus opiniones, realmente no cuentas, no estás ahí. Eres algo inexistente para las instituciones. Entonces, vamos a ver otro vídeo. Tu voz no suena. Nadie representa tus intereses. Tus quejas son silenciadas. No estás. No te oyen. No te ven. No cuentas. Un 73% de los jóvenes nos quedamos en casa el día de las elecciones europeas. Si no votas, eres invisible. 26 de mayo, elecciones europeas. Esta vez voto.eu. Vemos que principalmente este spot estaba ya directamente relacionado con la campaña de Esta vez voto. Y queríamos saber qué opinabais vosotros de este tema publicitario en redes. ¿Creéis que
si tuviera el suficiente alcance, podría llegar al votante europeo, podría incidir en la decisión de votar o no. Podéis hablar, sí. Yo lo primero que antes que interrumpir, yo por ejemplo tengo Facebook, me imagino mucha gente, pero no lo uso. Yo creo que por eso la Instagram sí que lo uso más activamente que Facebook. Y lo otro, tu pregunta, yo creo que sí, especialmente el vídeo de Twitter, más que el de Instagram, porque no veo a la gente compartiendo y viralizando en Instagram. Sin embargo, el de Twitter, veo que los dos están publicados en las cuentas del Parlamento Europeo. Y eso puede ser un problema si no le da eco los propios que aparecen en el vídeo, que me imagino que sí habrán dado retweet. En ese caso, yo no puedo tener ese impacto ese vídeo. ¿Alguna otra opinión? Acércale el micro, que si no, no se va. Vamos, vale. Todo en España, de que, bueno, es tan abstracto que total, Bruselas, Europa, deciden tal, y como no se participa. Y creo que simplemente una campaña, un vídeo en que te haga un poco reflexionar y decir, oye, pues es verdad, igual que mi Parlamento Nacional es importante, el europeo también lo es. No creo que puede ser ese principio que te haga clic y digas, pues voy a investigar, voy a leer, voy a ver si... No puede que sí. Y es que hace luego yo también la pregunta inversa a vosotros, sobre todo a ti, que estás en el evento de ayer, que si piensas que ese tipo de eventos, lo que acabas de preguntar, ¿llegan a todo el mundo o siguen siendo tan endogámicos que al final acuden la gente que ya está convencida? Bueno, yo he hablado del de ayer, pero también tuve la ocasión de estar en otro. Normalmente la gente que acude es gente que ya tiene un cierto interés de por sí. A lo mejor eso sí que es un cierto carácter endogámico de los eventos, pero yo creo que han hecho una labor de difusión bastante buena comparada con la que había anteriormente, porque mucha gente que no conocía este tipo de charlas, coloquios, debates, se ha ido metiendo dentro. Puedo poner el ejemplo de las personas de mi doble grado, que antes no teníamos ni idea de cómo funcionaba esto, pero se va difundiendo cada vez más. A mí me lo contó una amiga, nosotros lo contamos. Entonces, yo creo que en lo que se refiere a difusión, al final del año, cuando llegue mayo, en todos estos eventos habrán ido asistiendo personas que son nuevas en el tema de Esta Vez Voto. Cada vez Esta Vez Voto van adquiriendo más simpatizantes nuevos, sobre todo, que es lo importante. Entonces, aunque sí es cierto que tiene un pequeño carácter endogámico, yo creo que gracias a la labor de difusión que está realizando la Oficina del Parlamento Europeo, eso se va a ir arreglando progresivamente. No sé si se arreglará de forma completa para esta campaña, pero probablemente para la que viene esperemos una mayor participación. Y yo, por completar la intervención de Elena, diría que quizá es erróneo el llamar a los participantes de este tipo de eventos como un círculo endogámico. Yo creo que simplemente son círculos donde el interés por la política es mayor en términos generales. Hay otro tipo de organizaciones, pues como puede ser Politicón, donde participa Pablo Simón, el profesor que comentaba antes Elena, y sí, lo que pretende estos eventos no es tanto cerrar esos círculos que ya existen como ampliarlos, y creo que aunque no tienen el mismo efecto desde mi punto de vista, como ya comentaba antes, haciendo referencia a ese paper que analiza la campaña de 2014, es cierto que el interés que este tipo de eventos suscita en la gente no es el mismo que las propias redes sociales, pero también es cierto que es otro tipo de plataforma que permite a otra generación, como puede ser pues gente más en edad adulta, que no tienen ese uso de las redes sociales, pero que también quieren estar interesados por este tipo de temas y que también quieren participar.
tiene que ser gente que esté en universidades, que estudie ciencias políticas, puede ser gente joven de... Por supuesto. Y es verdad que en general a la Unión Europea ese tipo de público que también van a votar o deberían ir a votar, o sería ideal que fueran a votar, no se llega. De ahí mi comentario endogámico en el sentido, bueno, un poco negativo sí que es, obviamente, porque al final se retroalimenta de sí mismo, aunque crezca un poquito, cada vez más, por suerte, pero creo que al final lo que me gustan los vídeos de esta campaña, sobre todo el de Twitter, porque creo que puede llegar a un público distinto, pero sí que a lo mejor en los eventos, creo que incluso por su difusión, o lo que tú hablabas, ¿no?, de que los propios líderes estén implicados, los líderes de las élites, al final siguen un poco involucrando a esa élite, hablando por élite de un tipo de personas en la sociedad con una mayor preparación o mayor nivel de información. Y al final lo que tenemos que hacer es llegar a todo el mundo, no solo a los que ya más o menos estamos dentro o cerca o alrededor, ¿no? Esa es mi humilde opinión, como crítica, no a vosotros obviamente, sino cómo funciona la Unión Europea a nivel comunicativo, ¿no? Claro, pero tenemos que entender también que este tipo de eventos tienen una fuerte carga política. Aunque son eventos organizados por las instituciones europeas, no dejan de defender unos ciertos postulados, que en este caso es el paneuropeísmo, que no distan demasiado de lo que puede ser un evento o un meeting de un partido político concreto, con lo cual, por supuesto que va a haber círculos cerrados en ese tipo de eventos, pero también puede haber gente que los visite para ampliar las miras o la perspectiva que tiene acerca de estos temas. O sea, entiendo por dónde quieres ir, pero yo, por ejemplo, he estado en eventos que van desde Podemos hasta no Vox a día de hoy, pero sí que he estado en eventos de nuevas generaciones, y no porque sea afín a ambos, sino porque simplemente quería ver qué tipo de mensaje transmiten estas fuerzas políticas y si realmente distan tanto de unos y de otros. Entonces, no tenemos que quedarnos tanto con el hecho de que el círculo sea pequeño. O sea, esta presentación va más sobre qué tipo de campaña se está llevando a cabo y qué efectos tienen este tipo de campañas, y yo creo que simplemente es una de las tipologías o uno de los instrumentos que se utiliza para transmitir el mensaje. Nada más, evidentemente, como ya he comentado, con una carga política muy alta, y que evidentemente habrá muchos euroescépticos o muchos abstencionistas que no van a participar de estos eventos, pero no porque no pertenezcan a esa élite, sino porque sus intereses son distintos. Sí, por supuesto. Ambos estamos de acuerdo en que existe un déficit comunicativo. Lo que pasa que yo entiendo que no es tanto la forma de comunicar. Creo que el modelo que explicaba antes Elena y Patricia es, no sé si el ideal, pero sí que se acerca un poco a una serie de instrumentos que, desde mi punto de vista, pueden combatir la dialéctica populista, son más atractivos, y aunque están enfocados por el tipo de plataformas en los que se transmiten hacia las poblaciones más jóvenes, creo que también revitalizan el mensaje y hacen que este relato, estamos hablando de relato todo el rato, que se transmite ya no sea tan soporífero como era hace un par de años. Entonces, evidentemente tiene fallas el modelo, pero creo que es más acertado al menos que los que teníamos anteriormente. Yo solo quería añadir una cosita breve. Respecto a la celebración de estos eventos en un tipo de sitio determinado, como intentaba aludir la compañera, es cierto, a ver, el de ayer que yo he mencionado precisamente se celebraba en el Círculo de Bellas Artes, que suena muy formal, muy de este tipo, pero realmente la mayoría de eventos, sobre todo en Madrid, se han celebrado en bares que frecuenta gente normal, en un barrio
tampoco de rentas excesivamente altas y al que puede acceder un público abierto. Entonces yo quería un poco rebatir esa posición, porque es algo que se está intentando remediar precisamente con estos eventos, que lleguen a más gente. Y en cuanto al tono que se utiliza, tono, registro, tipo de canal, la cercanía entre los interlocutores es algo que impera en este tipo de eventos. En el anterior, que es al que me estoy refiriendo, que se celebra en un bar, y es el bar donde se celebran la mayoría de eventos de Esta Vez Voto, los ponentes la mayoría del tiempo estuvieron recibiendo preguntas y no hablan con un registro específicamente complicado, formal, etcétera. Entonces yo creo que a lo mejor en ese aspecto sí que se está mejorando. Y bueno, nada más, después de añadir esto, hemos hablado de Twitter, hemos hablado de Instagram y ahora viene YouTube, aunque después vamos a volver brevemente a Twitter. Vale. En YouTube, como hemos dicho, se utilizaba, en vez de la vía institucional, la vía de particulares. La Unión Europea contacta con youtubers que son conocidos o que pueden tener un mayor alcance para difundir su mensaje y los utiliza para fomentar la participación del ciudadano medio europeo que puede estar viendo los vídeos de estos usuarios. Forfas, como ya lo hemos mencionado, es uno de los youtubers más famosos de nuestro país. Y en este vídeo suyo, que además es bastante reciente, no sé si lo habréis visto, bueno, pues dedica un par de minutos al final a plantear un reto que ha creado la Unión Europea. El reto es Europe in You y consiste en subir un vídeo a YouTube o una imagen a Instagram fomentando o hablando de las elecciones europeas. Y bueno, mediante este concurso, pues la fotografía o el vídeo más interesante, según considere el jurado, para el usuario se traduce en un viaje por toda Europa. Y segundo, tenemos el reto propuesto por Jaime Altozano, que si no me equivoco era un reto personal propuesto por él mismo, aunque la Unión Europea se puso en contacto con él. Él fue el que creó y diseñó la idea, que consiste en que sus seguidores, suscriptores, usuarios de YouTube en general, hagan una especie de reforma en el himno de la alegría, o versionen esta canción, y así fomentando también el conocimiento de la Unión Europea, etc. Entonces, estos dos son los más importantes, pero también hay, otra vez, más ejemplos. Y esto en cuanto a retos, que sobre todo se han dado en YouTube, y sin embargo encontramos uno en Twitter que es muy reciente, es del 16 de marzo, hace muy poquito, que consiste en crear un GIF sobre las elecciones europeas, lo subes y entonces de todos los GIFs que se suban, pues uno es seleccionado como ganador. Así también fomentando la inclusión de nuevos votantes, la mayoría jóvenes, porque ya vemos el tipo de concursos que se están realizando. Y con esto ya finalizaríamos nuestra presentación. Muchísimas gracias a todos. Y ahora esperamos tener un debate, si no me equivoco. No lo habéis visto bien. Muy bien. Respondiendo a la siguiente sesión,